Ahora, puede ser que aquellos contribuyentes que prestan servicios subordinados a personas que no están obligadas a efectuar la retención, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, o algún otro contribuyente, no es una empresa que venga aquí y contrate a mexicanos, pero que no tenga establecimiento permanente aquí, que no tenga un lugar de negocios, pero que sí les pague, pues no tiene obligación de retenerles el impuesto. Lo que va a ocurrir es que la persona va a tener que calcular su impuesto y lo va a tener que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago que hizo. Pero bueno, es un caso muy particular. Cálculo anual del trabajador, esto ustedes lo debieron haber hecho. Vamos a ver uno de los errores que pasó por los que no les devolvieron rápido en sus declaraciones anuales. Yo como persona física determino mi impuesto, ¿no? Sumo el ingreso de todos los capítulos, todos los ingresos acumulables, deduzco deducciones personales, etcétera, aplico la tarifa del 152 y contra el impuesto del artículo 152, entre otros acreditamientos, tengo derecho a disminuir el subsidio al empleo que me correspondió en cada uno de los meses, es decir, el subsidio de la tabla. Es decir, el que te correspondió aquí en cada uno de los meses. ¿Saben cuál fue el error? Que lo que restaban ahí, sí era eso, pero el que tenía el SAT era o sea, la diferencia entre el impuesto y el subsidio de la tabla, o sea, el que le pagaron. Porque el CFDI no te decía ahí subsidio pagado y subsidio de la tabla, sino subsidio al empleo y subsidio al empleo. No creo, no lo sé, yo creo que no. No lo han cambiado, la estructura no la han cambiado todavía. Y entonces resulta que el SAT aquí tenía el impuesto que te pagaron y tú ponías ahí el impuesto de la tabla. O a lo mejor ni te dabas cuenta, pero resultaba que en tu declaración anual, en vez de dar tal saldo a favor, te daba a pagar. ¿Por qué? Si siempre me daba a favor, pues porque está restando aquí una cantidad menor a la que debes de restar. Y entonces tienen que checar, porque este subsidio que está aquí, que va a aparecer aquí en sus declaraciones anuales, es el que aparece en su CFDI no como percepción u otro pago, sino en un rubro por separado que es informativo. ¿Saben cuál fue el otro problema? Que los PACs o los sistemas no te lo pusieron para que lo pusieras tú. Ellos sabían, subsidio del empleo, pues es el mismo que está en percepciones y vámonos, así se iba. El sistema debe haber sabido que eso era el de la tabla y no lo hicieron, por eso fueron muchos errores con el tema de la declaración anual. Pero bueno, si le resulta del cálculo anual que le tengo que hacer al trabajador una cantidad a cargo, se la retengo en el último pago del año y la entero en febrero. Muchos se iban con la idea de que hasta que la informativa, no. Siempre se le hizo el cálculo anual en diciembre. Si había una cantidad a cargo, se le retenía en diciembre. La informativa la presentabas en febrero a más tardar el día 15 de febrero y el impuesto lo podías pagar hasta el 28 de febrero. Ahorita ya no hay informativa, lo único es no mandas informativa, pero el impuesto se le retiene en diciembre y se entera en febrero. Si le resulta a favor, ¿qué pasa? Se lo tienes que compensar contra la retención de diciembre. No se pudo, no se podía. Se lo tienes que disminuir del impuesto que determinabas en diciembre, no como compensación, sino como un acreditamiento, porque no te permitía el sistema, el CFDI, para que tú puedas compensar la retención, el saldo a favor que tiene un trabajador contra una retención, no debe de ser del mismo año. Y entonces estabas compensando el saldo a favor del 2017 con una retención de 2017. No te dejó el sistema. Ahorita ya lo puedes hacer, porque en datos informativos te empieza a jalar la información y pide que le detalles de qué año es la retención, el importe, el remanente y cuánto aplicas en ese CFDI. Pero bueno, oye, no tiene contra qué compensárselo al trabajador, no tiene retenciones, le da siempre subsidio al empleo, pues devuélveselo, compénsalo contra la de otro trabajador por el que no tengas obligación a presentar declaración anual y devuélvele.
En vez de que le pagues al SAT la retención de Pedrito, agarra la retención de Pedrito y con ese dinero págale el saldo a favor que tiene Juanito. Y nada más le avisas al SAT que no le estás pagando la retención de Pedrito porque ese dinero que ya es del SAT se lo devolviste a Juanito, ¿sale? Pero bueno. ¿Mandé? No, ¿en dónde se informa esto? No recuerdo. Pero no es escrito libre, ¿eh? No es escrito libre. Simplemente se hace la aplicación, ¿sale? En el CFDI seguro sí, y en el papel y en papeles de trabajo. Dejen recuerdo dónde se pone eso, ¿sale? Para contestarle bien. ¿Qué otra cosa? ¿Contra quiénes no podemos compensar? Uno, con aquellos que no tenemos obligación de hacerles cálculo anual, con ellos no podemos compensarles. Dos, para poder aplicar la compensación, debo de emitir el CFDI en donde se ampare que le entregué al trabajador que tenía el saldo a favor esa cantidad que le retuve a otro, ¿sale? Es un requisito. Y bueno, creo que entre otras cosas, de lo interesante de este capítulo es ver a quienes no le hacemos cálculo anual. Por regla general, le hacemos cálculo anual a todos los trabajadores. ¿A quienes no? Los que iniciaron después del 1 de enero prestar servicios, ¿sale? Entonces, ahorita, que es hoy 16 de agosto, contrato a Pedrito y termina conmigo el año, o sea, hasta el 31 de diciembre, Pedrito estuvo conmigo. Pero Pedrito tiene un pasado, ¿no? Y entonces estuvo trabajando en otro despacho de contadores desde hace 5 años. Hasta hoy que yo sí le llegué al precio, pues se vino conmigo, ¿no? ¿Le hago cálculo anual a Pedrito, sí o no? ¿Por qué no le hago cálculo anual a Pedrito? Dice, no le haces cálculo anual a Pedrito cuando haya iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate. ¿Le hago o no le hago cálculo anual a Pedrito? No, ¿por qué? Porque él tiene obligación de hacer su cálculo anual. Ahorita vamos a ver si es cierto. ¿Por qué sí? A ver. Vaya, él en el ejemplo que das, empezó a trabajar conmigo hoy 16 de agosto, pero ya venía trabajando Sí. desde el 1 de enero. Sí. Entonces ya trae una relación laboral. Sí, claro. Entonces por esa razón, más bien tendría a lo mejor yo que pedirle sus comprobantes para hacer el cálculo. Yo le tengo que hacer el cálculo a Pedrito. Sí. No. A ver, vamos para allá, vamos para allá. No se enojen. Mi intención es aclarar lo que a veces hacemos mal, en mi opinión. Les voy a decir por qué. No le hacen cálculo anual a Pedrito porque decimos que no entró conmigo desde el 1 de enero, pero la ley no dice ahí que haya entrado conmigo desde el 1 de enero. Dice, no le haces cálculo cuando haya iniciado la prestación de servicios. ¿Con quién? No dice con quién la ley. No dice. ¿Pedrito inició la prestación de servicios después del 1 de enero? No, ya venía. No, ese es el siguiente supuesto, que todavía no llegó al siguiente supuesto. ¿Están de acuerdo? O sea, sí habla del retenedor, pero para otro supuesto. Dice, no le haces cálculo cuando haya iniciado prestación de servicios después del 1 de enero. Desde el 1 de enero ya estaba prestando servicios, Pedrito. Y entonces lo que yo tengo que hacer, incluso vamos a ver aquí, es obligación del patrón que contrata. Yo que contrato a Pedrito, le tengo que pedir sus constancias de pagos y retenciones. Nadie lo hace. Lo tienen que hacer porque a lo mejor le tienes que hacer cálculo anual. Oye, nunca lo he hecho. Pues has hecho deducciones que no te corresponden. Porque un requisito de la deducción es que le hagas el cálculo anual a Pedrito. Se lo tienes que hacer. Se lo tienes que hacer. Bueno, vamos a pensar, Pedrito, pero fíjate, Pedrito era virgencito. Y con el primer patrón empezó a laborar el 2 de enero, porque el 1 es inhábil, ¿no? Y entonces empezó el 2 de enero.
Trabajó 2 de enero, y dejó de trabajar el 15 de agosto con él y empezó conmigo el 16. Y entonces termina conmigo todo el año. ¿Le hago cálculo anual? Ahí ya no, porque no inició la prestación de servicios, más bien inició la prestación de servicios después del 1 de enero. Claro, por supuesto, claro. Ahora, no es lo mismo, sale, Pedrito viene desde el 1 de enero con otro patrón, termina con ese patrón el 16 de agosto, hoy. Y hoy en la tarde lo contrato y empieza conmigo y nos vamos hasta diciembre. ¿Le hago cálculo anual, sí o no? Vamos a verlo. Fíjate, yo. Hoy estamos hablando de la obligación del patrón, no de Pedrito. Ahorita vamos a ver a Pedrito. ¿Sale? Yo, ¿le hago cálculo anual? Vamos a terminar de leerlo, ¿no? ¿Inició prestación de servicios después del 1 de enero? No. ¿O haya dejado de prestar servicios antes del 1 de diciembre? ¿Dejó de prestar servicios antes del 1 de diciembre? No, hasta ahí yo creo que le tengo que hacer cálculo anual a Pedrito. Siguiente, no le hago cálculo anual cuando sus ingresos excedan de 400,000 pesos. ¿Le hago cálculo? Sí. No exceden sus ingresos de 400. Cuando comunica por escrito, no me dijo nada, ¿le hago cálculo anual? Sí, le tengo que hacer cálculo anual a Pedrito. Ahorita veo esta tesis, que es interesante. Ya lo revolví. Sí, la verdad, se vale. Pusimos 2 supuestos a Pedrito, ¿estás de acuerdo? Pedrito que venía con una empresa desde hace 5 años y renunció ayer. Y a partir de hoy lo contratamos y termina con nosotros todo el año. La pregunta es, ¿le hago cálculo anual yo? ¿Yo? Sí. Porque la obligación de hacer el cálculo anual es el último patrón del año, con el que termina el año. Entonces, le hago cálculo anual porque Pedrito inició trabajos o a prestar servicios con quien sea, pero desde el 1 de enero. Micrófono. No se entiende que inicia operaciones conmigo, o sea, con el contribuyente. Sí, pero la ley no distingue aquí. Aquí no dice, haya iniciado prestación de servicios contigo, o con el patrón, o con el contribuyente, no dice. Si la ley no distingue, una máxima de derecho, apréndansela. Si la ley no distingue, yo no tengo por qué inventar. Yo no tengo por qué distinguir. No dice ahí. Haya iniciado prestación de servicios. ¿Con quién? No distinga con quién. Pudo haber iniciado conmigo, contigo, con ella, con ellos, con quien sea. ¿Inició después del 1 de enero? No, ya venía. Y entonces no te eximes ni te colocas fuera del supuesto, ¿sale? Okay. O haya dejado de prestar servicios antes del 1 de diciembre, no, pues conmigo terminó hasta el 31 de diciembre, ¿no? Hasta el abrazo de Año Nuevo le di. Y entonces yo le tengo que hacer cálculo anual a Pedrito. Ahora, vean, ahí va, fíjense, ahí viene la otra clave para que los que no me creen, a ver si con esto sí me creen. Y no es que me crean, y tampoco es un acto de buena fe, ¿eh? Trato de decirles todo lo que debe de ser y cómo debe de ser. ¿Qué obligación tiene el retenedor, el contribuyente, la persona que le paga a Pedrito? Uno, no, perdón, es la obligación de Pedrito, son de los contribuyentes, ¿sale? De Pedrito. ¿Qué obligación tiene Pedrito? Proporcionar a las personas que le hagan pagos datos necesarios para que lo inscriban o en su caso proporcionarle su clave. Es obligación de Pedrito, ¿eh? 2, solicitar constancias y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquel en el que inicie la prestación del servicio. Fíjense, yo contrato ahorita a Pedrito y su obligación es pedirle la constancia a su patrón anterior y entregármela a mí dentro de los 30 días o el mes siguiente a la contratación. ¿Están de acuerdo? Es obligación. Obviamente ya no hay constancia, lo que me va a entregar van a ser todo su bonche de CFDIs, todos sus CFDIs, ¿sale?
O en su caso, ahí viene la clave, al empleador, o sea, entregarle sus constancias al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo. Ahí está la clave. ¿Sí? Oye, es que Pedrito tuvo 3 patrones en el año, del 1 de enero al 10 de mayo, tuvo el primero, ¿no? Del 11 de mayo, estoy pensando, sí, agosto, días que me acuerde, ¿no? Por eso el 10 de mayo. Al 15 de agosto, otro patrón. Y del 16 de agosto y hasta el término del año, con otro. ¿A quién le tiene que dar las constancias? En teoría los 2 últimos, pero al último le tiene que dar las 2 constancias, porque él es el que va a estar obligado a hacerle el cálculo anual. Si no lo hacen, no es deducible, y muchos toda la vida no lo han hecho. Piénsenlo, ubíquenlo, analícenlo. Les digo, no es un acto de fe, aquí está todo lo que les estoy diciendo. Siempre trato de decirles las cosas con fundamento, nada así de que ahí se va, ¿no? Bueno, por eso me pagan. Bueno, presentar declaración en los siguientes casos. ¿Qué obligación tiene Pedrito? Fíjense, cuando tenga ingresos de otros capítulos, ya la sabemos, pero acumulables, ¿sale? Oye, es que Pedrito tiene un changarro en las tardes, ¿no? Tiene una miscelánea ahí abajo de su casa. ¿Tiene que presentar declaración anual? Depende, claro. Oye, ¿está en RIF? Ah, no, porque los ingresos en el RIF no son acumulables, son definitivos. Pero si él tuviera actividad empresarial, arrendamiento, intereses, con la excepción que vamos a ver, si tuviera enajenación de bienes, si tuviera dividendos, tiene que presentar declaración anual, Pedrito. Cuando se hubiera comunicado al retenedor, ya saben, antes del 31 de diciembre. 3, cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre o cuando hubiese prestado servicios a 2 o más empleadores de manera simultánea, ¿sale? Fíjense, sigamos con el caso complejo de Pedrito, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 10 de mayo estuvo con el primero, del 11 de mayo al 15 de agosto estuvo con otro, y del 16 de agosto hasta el 2 de diciembre, no, menos, el 25 de diciembre, el día de la Navidad, no lo echamos a Pedrito. Bueno, se lo echan, ¿sí o no? Lo corremos a Pedrito, lo echamos de la oficina. ¿Le hacemos cálculo anual a Pedrito? Fíjense, se fue hasta el 25, se fue el día 25 de diciembre. ¿Le hago cálculo anual a Pedrito? 1, 2, ¿Pedrito tiene que hacer su cálculo anual? No, es que ahí es otro supuesto. Aquí en nuestro supuesto, patrón 1 hasta el 10 de mayo, patrón 2 del 11 de mayo al 15 de agosto y tercer patrón del 16 de agosto al 25 de diciembre. Esta es la obligación de Pedrito, ¿están de acuerdo? La obligación de Pedrito es presentar anual, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque dejó de prestar servicios antes del 31 de diciembre. No. Hasta aquí Pedrito la tiene que presentar, ¿sí o no? ¿El patrón la debe de presentar? ¿Seguros? A ver, vean, ¿qué dice? Dice, no le haces cálculo anual, patrón, cuando inició preservicios antes del 1 de enero. No es el supuesto. 2, o cuando haya dejado de prestar servicios antes. O sea, si se va antes del 1 de diciembre, yo no le hago cálculo anual. ¿Se fue antes del 1 de diciembre? Le tengo que hacer cálculo anual. Y Pedrito tiene que presentar su declaración anual. Y si tiene saldo a pagar, ya se fue, ¿cómo le cobro? ¿Cómo le retengo? O sea, que el impuesto, no, de diciembre, la liquidación. Es el último momento, ¿no? La liquidación.
Ya, y eso hay que checar porque sí se puede, yo creo que sí. El 110 de la Ley Federal del Trabajo es el que te permite hacerle descuentos y retenciones por préstamos, por errores, por anticipos de nómina y todo eso. El 110 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí puedes. Él tiene que hacer su cálculo anual, ¿están de acuerdo? Él lo tiene que hacer. 3, cuando deje de prestar servicios antes o haya prestado servicios a 2 o más empleadores de manera simultánea. Y sí, ese parrafito, esa fracción ha sido, no sé si se les ha pasado, pero a mí ya me pasó, ha sido todo un conflicto con los contribuyentes. Sigamos con el ejemplo de Pedrito, hagámosle una variante. Patrón 2, del 11 de mayo al 16 de agosto, ¿están de acuerdo? Patrón 3, del mismo 16 de agosto al 31 de diciembre. ¿Pedrito tiene que hacer cálculo anual? Sí, porque fue simultáneo. ¿Cuándo? El 16. ¿Por un día? Sí. ¿Le prestó servicios de manera simultánea a 2 patrones, sí o no? Es que nada más fue un día, ¿sí o no? Sí. Pregunta concreta, respuesta concreta. Sí. No dice aquí más de 2 días, más de 3, no. ¿Fue o no simultáneo? Lo tiene que presentar. Ahí no hay lugar a dudas. El problema es cuando Pedrito trabajó con el anterior hasta el 15 de agosto y empieza conmigo a partir del 16. ¿Tiene que hacer su declaración anual, Pedrito? No. Pero resulta que el SAT les está requiriendo. Pedrito, ven y presenta tu declaración anual. Oye, ¿por qué? Pues porque tuviste 2 patrones simultáneos. ¿Saben por qué? Por el timbrado del CFDI. Tiene 2 CFDIs en el mismo mes de 2 patrones diferentes. Y para el SAT eso ya es simultaneidad. Tenga cuidado, ¿eh? No sé a quién les haya pasado eso. ¿Allá ya les pasó? No, aquí ya. Esto no es de la Rosa de Guadalupe, les juro que me pasó a vivir. Pregunta. Sí, nada más para aclarar, en el supuesto de que Pedrito se fue antes del, ¿qué dijo? El 16, el 26 de diciembre. Se fue el 26, ¿sí? Ajá. ¿Sí tiene que presentar declaración anual o no? Él sí, porque mira aquí dice, Pedrito está obligado a presentar declaración anual en los siguientes casos, cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre. ¿Y por qué hicimos referencia al 1 de diciembre? Porque esa es la obligación del patrón. O sea, el artículo anterior, el del 1 de diciembre, es el artículo 97, que es el que exime al patrón de hacerle cálculo anual. Y entonces dice, tú, patrón, no le haces cálculo anual a Pedrito cuando se va antes del 1 de diciembre. O sea, para que yo no le haga cálculo anual a Pedrito, lo debía haber corrido desde a más tardar el 30 de noviembre. Oye, hay que correr a Pedrito. ¿A qué fecha estamos? 28 de noviembre, ya, mañana. ¿Por qué? Para no hacerle cálculo anual. Porque con un día que trabaje de diciembre, ya, le tienes que hacer cálculo anual. O Pedrito, fíjense, te lo echas se lo echan el 25 de diciembre, ¿no? Y Pedrito, como es contador, dice, ching, híjole, aparte de que me corrieron, tengo que presentar declaración anual. ¿Cómo le hago para no presentarla? Pues búscate otra chamba. Y el 27, Pedrito ya está y lo contratan el 27. Y entra en la nómina de la última quincena de diciembre. ¿Hace cálculo anual Pedrito? ¿Quién se la va a hacer? Pues el conejillo de Indias que lo contrató ese día. ¿Por qué? Porque inició servicios desde el 1 de enero y le va a tener que entregar todas las constancias. Obviamente nadie hace eso. Porque Pedrito, cuando llega el 27 de diciembre con otro patrón, lo primero que le pregunta es ¿cuánto ganabas en el trabajo anterior? No, yo ganaba 30. Y nada más ganaba 15. Por eso nadie lo hace. ¿Por qué te estás cambiando de trabajo? No, pues nada más porque no me trataban bien. Pregunta. Aquí. Pregunta. Por ejemplo, en el caso… Perdón. Okay, sí. Primero fue acá. Perdón. En el caso de un asistente que trabaja mediodía en el despacho y en la tarde se va a la escuela, pero resulta que también allá trabaja, tiene 2 patrones simultáneos. Obvio, él tiene que hacer su declaración anual. Y
En cuanto a las cuotas, cada quien se hace responsable, ¿verdad? Aunque Sí, esté cada asegurado quien. en dos lados. Sí, tú pagas lo tuyo y aquellos pagan lo suyo. Obviamente que para él el beneficio que establece la ley de seguro social es que las dos cuotas suman, o sea, se integran como si fuera una sola y tiene el beneficio de su aportación al retiro y su… O sea, él, por el hecho de tener dos patrones, no le va a preguntar el seguro, oye, mira, con este ganas el mínimo y un poquito más del mínimo, ¿con cuál te quieres, con cuál quieres que te pague tu subsidio? Y los dos se le aplica, bueno, no, pero ahí es un error porque para el tema del subsidio, acuérdense que el trabajador debe de indicarle y de avisarle a los patrones cuál de ellos dos le va a aplicar el subsidio, ¿sale? Pedrito, que tiene dos patrones, dos trabajos, uno en la mañana y uno en la tarde, le debió haber avisado a alguno de los patrones que no le aplica el subsidio porque otro ya lo está haciendo. ¿Qué pasa? Nadie lo hace porque Pedrito no conoce de fiscal. Pero a eso nosotros tenemos que avisar, oye Pedrito, ¿tienes otro trabajo o nada más es este? Les da miedo. ¿Qué te importa? No. Bueno, oye, fíjate que ya le hice el cálculo anual a Pedrito porque ni modo, ¿no? Me tocó hacerle cálculo anual. Y resulta que perdón, compañero, perdón. Okay. Tu pregunta. Mira, por ejemplo, yo tengo ingresos por salarios. Sí. Sin embargo, me llega una oportunidad de apoyar a algún despacho. Y en ese despacho, en lugar de dar recibos de honorarios, en esa ocasión me pagaron por asimilado. ¿Está bien? Ahí ya se consideraría que tengo ingresos por patrones de manera simultánea. No. Bueno, sí. Porque no dice patrones la ley, dice empleadores. Fíjate, dice. ¿Dónde estaba? ¿Sale? No me la crees. Yo sé que no me creen lo mucho de lo que les digo. Porque los veo en Facebook. Es que otro maestro dijo esto. La verdad, no es cierto, ¿eh? Es que el maestro Suárez dijo esto, ¿no? Que vean que no. No me crees. Bueno, haré de cuenta que no me crees, pero para que quede esto más claro. En los asimilados, checa tu lámina de los asimilados, la que estoy buscando. Fíjate, tú estás en cualquiera de estas dos fracciones, ¿no? Yo creo que eres el optativo. Dice, voy a poner ejemplo. Aquí omití algo. Dice, los honorarios preponderantes siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones del empleador. Ese no es trabajador, pero está la figura del empleador, que es quien le paga, ¿sale? Lo mismo ocurre en el tema de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Tienes que hacer cálculo anual? Sí, ni modo. Oye, pero nada más fue una chambita, ni modo. ¿Sale? Ahí está, ¿sale? No le hago cálculo anual cuando tiene ingresos de fuente de riqueza del extranjero y cuando excede de sus 400,000 pesos el trabajador, ¿sale? Más bien, él lo presenta, él lo debe de presentar. Siguiente, tiene que comunicar el trabajador al empleador antes de que le efectúe el primer pago si presta servicios a otro empleador. Y fíjense que la ley está mal. Bueno, sí, está bien. Iba a decir una cosa que no debía haber, pero bueno, está bien, hay que avisar, ¿sale? ¿Qué obligaciones tiene el retenedor? El patrón, fíjense, 1, efectuar retenciones, 2, hacer cálculo anual, 3, hacer sus FDI de nóminas bien hecho, solicitar constancias, fíjate, a quien contrate y le comuniquen por escrito que va a prestar servicios a otro empleador, porque debe de decidir cuál de los dos le va a aplicar subsidio al empleo, y entregar a más tardar el 15 de febrero constancia y CFDI de viáticos. Obviamente ya no hay constancias, todo va a ir en el CFDI, ¿vale? Que ahí muchos tienen el gran conflicto de decir, oye, no me gusta darle en el CFDI los viáticos porque el día que me demande, pues va a meter todo el abogado, ¿no? Todo. Pero bueno, no debería de ser, hay que saber defenderse muy bien en esos casos. Bueno, vamos a ver actividad empresarial, rapidísimo.
Es un capítulo relativamente sencillo, si dominan Morales, este capítulo es lo mismo, con algunas variantes, por ejemplo, no hay costo de lo vendido, sino hay deducción de compra de mercancía, no hay ajuste anual por inflación, los momentos de acumulación son diferentes en algunos casos, iguales en otros. Por ejemplo, las físicas con actividad empresarial acumulan a lo cobrado,